y subirán al cielo en una nube a la vista de sus enemigos. Vamos a meditar hoy en la primera lectura de Apocalipsis, capítulo 11, versículo 4 al 12. Bienvenidos. Hoy termina nuestra jornada de trabajo. La iglesia nos presenta siempre la palabra de Dios, porque es un alimento que debemos comer a la luz de la fe para nuestro corazón, nuestros pensamientos, para que nos portemos bien delante del Señor. También la iglesia conmemora el libro de San Clemente, Clemente I, Papa y mártir, o San Columbano, abad. Todos estos mártires que han sido ofrecido su cuerpo a causa de la evangelización, igual que el día de ayer, las dos a Santa Cecilia, virgen y mártir, memoria. Bienvenidos. Lectura del libro del Apocalipsis del apóstol San Juan, capítulo 11, versículo 4-12. Y yo, Juan, oí que me decían: aquí están mis dos testigos, son los dos olivos y los dos candelabros que están ante el Señor de la tierra. Si alguno quiere hacerles daño, su boca echará fuego que devorará a sus enemigos. Así el que intenta hacerles daño morirán sin remedio. Ellos tienen el poder de cerrar el cielo para que no llueva, mientras durante su misión profética tiene poder para convertir el agua en sangre, para rastigar la tierra con toda clase de plagas, cuantas veces que quieran. Pero cuando hayan terminado su misión, la bestia que sube del mar les hará la guerra. Los vencerá y los matará. Sus cadáveres quedarán tendidos en la plaza en la gran ciudad, donde fue crucificado su Señor, y que simbólicamente se llama Sodoma o Egipto. Durante 3 días y medio, gente de todos los pueblos y raza, de todas las lenguas y naciones contemplarán sus cadáveres, pues no permitirán que los sepulten. Los habitantes de la tierra se alegrarán y regocijarán por su muerte, y se enviarán regalos los unos a los otros, porque estos dos profetas habían sido el azote de ellos. Pero después de los 3 días y medio, un espíritu de vida enviará por Dios, entrará en ellos, se pondrán de pie, y todos los que están viendo se llenarán de espanto. Oirán entonces una potente voz que les dirá desde el cielo: suba acá, y subirán al cielo en una nube a la vista de sus enemigos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo 143, bendito sea el Señor mi fortaleza. Bendito sea el Señor mi roca firme. Él adiestró mis manos y mis dedos para luchar en lides. Bendito sea el Señor mi fortaleza. Él es mi amigo fiel, mi fortaleza, mi seguro escondite, escudo en que me amparo, y el que los pueblos y a mis plantas rinde. Bendito sea el Señor mi fortaleza. Al compás de mi cítara, nuevos cantos, Señor, he de decirte, pues tú das a los reyes la victoria y salvas a David, tu siervo humilde. Bendito sea el Señor mi fortaleza. Aleluya, aleluya. Jesucristo nuestro Salvador ha vencido a la muerte y ha hecho resplandecer
la vida por medio del Evangelio. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 20, versículo 27 al 40. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos saduceos. Como los saduceos niegan la resurrección de los muertos, le preguntaron: Maestro, Moisés nos dejó escrito que si alguno tiene un hermano casado que muere sin haber tenido hijos, se casa con la viuda para dar descendencia a su hermano. Hubo una vez 7 hermanos y el mayor de los cuales se casó y murió sin dejar hijos. El segundo, el tercero y los demás hasta el séptimo tomaron por esposa a la viuda y todos murieron sin dejar sucesión. Por fin murió también la viuda. Ahora bien, cuando llega la resurrección, ¿de cuál de ellos será esposa a la mujer? Pues los 7 estuvieron casados con ella. Jesús les dijo: en esta vida hombres y mujeres se casan, pero en la vida futura los que sean juzgados dignos de ella y de la resurrección de los muertos no se casarán, ni podrán ya morir, porque serán como los ángeles e hijos de Dios, pues Él los habrá resucitado. Y que los muertos resucitan, el mismo Moisés lo indica en el episodio de la zarza, cuando llama el Señor Dios de Abraham, Dios de Jacob, Dios de Isaac, Dios de Jacob, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Entonces unos escribas le dijeron: Maestro, has hablado bien. A partir de este momento ya no atrevieron a preguntarle nada. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Me encanta lo que dice: Maestro, has hablado bien. A partir de ese momento nadie se atrevió a preguntarle nada. Maestro, has hablado bien. Ahora yo pregunto, ¿ustedes y yo hablamos bien? No la forma de hablar, no es la forma de poder decir: ¡ala, qué bonito habla! No, hablar bien es hablar bien del Evangelio. Hablar bien es hablar bien los designios de Dios. Hablar bien es que hay que hablar bien lo que Jesús es. Hablar bien, creer la palabra de Dios. Hablar bien es creer el ministerio de la reconciliación. ¿Por qué pregunto esto? ¿Por qué vuelvo a repetir? Porque ese es el camino para la salvación, los 7 sacramentos. Aunque muchos no crean, millones de personas no crean. ¿Por qué? Porque se salieron de hace poco tiempo esa doctrina. Entonces, ¿cómo creerán? Pero ustedes y yo hemos venido leyendo la Escritura, trayéndola el magisterio de la iglesia. ¿Cómo vamos a hablar mal? ¿No? ¿Se acuerda cuando Juan le dijo al Señor: allá vimos a alguien que está hablando mal de ti, o que está haciendo signos o milagros en tu nombre? ¿Se lo prohibimos? Dice el Señor: no, nadie va a hablar mal de mí, nadie va a hacer un milagro en mi nombre y después habla mal de mí. ¿Sí? ¿Cómo podemos hablar mal del Señor si Él dejó su cuerpo y su sangre para que nosotros lo comamos, como dice el apóstol Pablo, donde dice: hagan esto hasta cuando Él regresa? Coman y beben. Todo eso es hablar bien del Señor.
es incoherente decir algo cuando esto sí, no. Yo voy a creer parte del Evangelio o yo voy a creer una parte de la Biblia. Eso no es el cristianismo. El cristianismo es sentar a escudriñar la palabra, pero con la dirección del Espíritu Santo. Si no hay dirección del Espíritu, no podemos ya alcanzar más allá. Vamos a meditar un poquito sobre Apocalipsis. ¿Cuáles son los dos testigos? Podemos narrar, podemos entender un poquito los dos testigos que habla Zacarías capítulo 4, versículo 3. Pero que también habla, ¿cuáles son los dos testigos cuando habla Elías? O cuando habla también de Zorobabel y Josué, encontramos en Zacarías 4. Los dos testigos ungidos, la misión sacerdotal. ¿Cuál es la misión sacerdotal dentro de la iglesia? Seguramente Pedro. ¿Por qué Pedro? Porque Pedro era el encargado de la iglesia. ¿Por qué el segundo de los dos testigos? Porque posiblemente Pablo. ¿Pero por qué lo fueron arrastrados? ¿Por qué fueron? Porque dice aquí, porque dice que estaban ante el Señor en la tierra. Si alguno quiere hacerle daño, su boca echará fuego que devorará a sus enemigos. Así, el que intenta hacerlo daño, morirán sin remedio. Sí, dejaron de morir, pero los que habían hecho esto encontrarán un castigo muy fuerte. Pero que también Pablo, que era los que fue, Pedro y Pablo fueron, ahí sí, fueron mártires en manos de los romanos. Aquí encontramos varios ejemplos que dice, por ejemplo, ellos tienen el poder mientras cumple su misión, o sea, mientras que está vigente su misión. Encontramos acá una parte de la escritura y vamos a ver si lo encontramos primero de Reyes 17. Primero de Reyes 17 dice algo bonito. Primero de Reyes 17. Dice acá. Primero de 17:1. Elías y el tesbita de Tisbe de Galaad dijo a Ahab: por la vida del Señor Dios de Israel, a quien sirvo, en estos años no os caerá rocío, ni lluvia, ni lo mando. Luego el Señor se dirigió a la palabra: vete aquí hacia el oriente, escóndete, porque no va a llover. Lo profetizó y tiene el poder de profetizar y no llovió. Tienen el poder, lo podían hacer. No también encontramos en Segundo de Reyes. Segundo de Reyes, por ejemplo, encontramos acá algo muy bonito cuando dice: subirá al cielo en una nube a la vista de sus enemigos. Pero ¿por qué no dice enemigos? Por ejemplo, cuando Elías se fue al cielo, encontramos Segundo de Reyes 2:11. Vamos a leer el 2:11. Dice: mientras ellos seguían conversando por el camino, los separó un carro de fuego con caballos de fuego, y Elías subió al cielo en torbellino, y Eliseo miraba y gritaba. ¿Por qué? Porque se enojó, a pesar de que sus amigos se enojó. ¿Por qué gritaba? Padre mío, carro de Israel y su caballería. Y ya no lo vio más, entonces agarró su túnica y lo rasgó en dos. Se molestó. Y eso es algo que nosotros vamos a ver acá ahora también. Cuando
cuando decimos podemos hablar un poquito sobre el dogma. Cuando la iglesia habla que María, la Madre del Señor, fue asunta al cielo. Y muchos están molestos por eso, porque ellos no creen que María haya ido al cielo en cuerpo y alma. Pero alguien habla por ahí y dice, yo no creo en ni un dogma, yo no creo en ninguna forma lo que digan los papas. Yo no creo nada de eso. Y se burlaba a la iglesia del Señor. Y yo preguntaba, ¿por qué se molestaba la gente? ¿Por qué se molesta la gente? ¿Por qué se molesta para decir algo? María es virgen antes y después. ¿Por qué se molesta que María no tuvo más hijos? ¿Por qué? Porque ellos nacieron. Igual pasa ahora a los jóvenes. Yo me acuerdo hace unos años que había comprado un camión muy bonito. Y entonces este muchacho me dijo como de 18 años, 20 años, a la voz, te ha ido bien, yo quiero comprar uno también y voy a tener trabajo, me das trabajo. ¿Y cómo le haces? Y yo le digo, tenés que esperar el tiempo. No podés nacer, ya querés tener cosas buenas. Así pasan las religiones. Nacieron hace poquito y quieren tener todo el dominio a la lectura, al evangelio del Señor. Y nunca podrá llegar porque no trae la sucesión. Ay, Dios mío. Porque dice el evangelio hoy, cuando la mujer que tuvo 7 maridos y ninguno de los maridos hayan dejado una sucesión, o sea, hijos herederos. Porque hay una sucesión. Es decir, hay cosas que cuesta entender en las Sagradas Escrituras como esta, ¿verdad? Como podemos encontrar, ¿qué significa esto aquí, mis 2 testigos? Podemos narrar los 2 testigos también, podemos hablarles un poquito que Jesús envió testigos 2 en 2. Los 72 discípulos son testigos del Señor, porque muchos lo rechazaron, fueron liquidados, fueron también azotados. Todo eso es parte de lo que nos habla aquí Apocalipsis. También dice algo importante, podemos figurar también de los 2 testigos, podemos también encontrar algo que es Santiago y Juan. Vamos a ver. También encontramos que de Elías o Enoc, que son los que se fueron sin morirse, se fueron con Dios. Pero podemos encontrar también una fuente de poder decir que todos los que sigan al Señor y se dan devorado por los enemigos, no por envidia, sino que por anunciar el Evangelio. Dios les bendiga, sigamos adelante en la reflexión.